Buenas noches, Gran Canaria, bienvenidas y bienvenidas a su casa, esta casa, Canal 13 Digital. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio, la 94.8, la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet, www.canal13digital.com. Hoy vamos a hablar de Europa, de un partido que se llama Iniciativa Feminista, y para ello tenemos a doña Juana María Santana, vicepresidenta de Iniciativa Feminista. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida. Juana María Santana también va a ser la cabeza de lista de la candidatura europea 2014 por esta formación política. Recordemos que las elecciones europeas son el próximo 25 de mayo. ¿Cómo definiría usted esta iniciativa feminista que representa y cuáles son sus ejes del programa? Bueno, esta iniciativa es una iniciativa que surge en Valencia en el año 2008 y que pronto va a aprender por casi todas las comunidades autónomas del territorio, y que surge del asociacionismo feminista, surge de las propias mujeres que estamos en el feminismo de toda la vida. Algunas, otras se incorporan pues cuando van despertando a lo que es la lucha por la igualdad. Y en un momento determinado empezamos a aglutinar todas esas vindicaciones que se hacen a través de los manifiestos que se hacen en las asociaciones feministas con ocasión de los días 8 de marzo, 25 de noviembre, cada vez que muere una mujer asesinada a manos de la violencia machista, o cada vez que un ministro retrógrado nos quiere imponer una vuelta al pasado mediante legislación, se produce una reacción feminista. Entonces nosotros decíamos, ¿por qué quedarnos en la calle? ¿Por qué no llegar a los foros donde se toman las decisiones con esas reivindicaciones que son una parte del Estado de Derecho, que la mayoría de los políticos y de los programas políticos tienen en cuenta de manera lateral, digamos? O sea, ellos dicen que transversal, pero yo creo que atraviesan un lado. Si hay dinero se pilla algo, y si no, pues nada. No es una prioridad en ninguna agenda política. Entonces pensamos que tiene el feminismo, la teoría feminista, la entidad suficiente como para, en un momento determinado, subir al foro político a deliberar y a tomar decisiones donde se toman aquellas decisiones que nos afectan a las mujeres. Y por igual a los hombres, porque la sociedad está formada por varones y mujeres, y lo que afecta a un lado afecta al otro. Y si denigramos una parte de la sociedad en su conjunto se denigra. Y si el estatus de las mujeres crece, también sus familias y sus descendientes y las personas que están a su cargo se mejoran. Por tanto, creemos que esta iniciativa lo que pretende es incorporar al programa que se lleve a las elecciones europeas de 2014 aquellos puntos muy importantes como los asesinatos por violencia de género o el aborto seguro, libre y gratuito, por nombrar dos cosas muy graves, pero también la igualdad inclusiva, la ley de dependencia, el acceso a la educación, que la educación contemple valores también sociales, el acceso a una vivienda digna y todo aquello que nos afecta a los individuos y a las familias. Y que bueno, no podemos estar pendientes de que el presupuesto, una vez gastado en lo que le interesa al político de turno, dé lo suficiente como para atender estos temas que son muy importantes. No es solo la macroeconomía, la microeconomía, la economía doméstica es muy importante. Otro tema importante, Iniciativa Feminista ya se presentó en las elecciones europeas 2009, se vuelve a presentar ahora en la del 2014. ¿Qué creen ustedes que tienen que ofrecer el feminismo a la ciudadanía europea, en este caso Iniciativa Feminista? Bueno, antes te estaba hablando en el ámbito estatal. Dentro de España tenemos una ley contra la violencia de género, tenemos una ley de igualdad, tenemos unos institutos de igualdad, y tenemos unas estructuras que pueden funcionar mejor o peor, dependiendo de cómo se les dote, de cómo se les anime, etcétera, pero existen. Ahora mismo, en la Unión Europea, de los 28 Estados miembros, y todas las incorporaciones que están ahí pendientes, esperando, no hay un equilibrio entre los distintos estados. Este tema de la igualdad entre las personas, específicamente entre varones y mujeres, pero entre todas las personas, para el acceso y para no solo los recursos, sino también el tema de las barreras y demás, no está por igual. Entonces Europa se ha dotado de unos medios de cooperación y se ha dotado de unos principios y ha generado esa libertad de circulación y residencia, pero
ha atendido mucho más, por su propio origen, que fue económico, a temas de macroeconomía o de seguridad en cuanto a terrorismo de Estado, o a contrabando de mercancías que sean peligrosas o que sean tráfico de estupefacientes, pero no a lo que es la violencia de género, por ejemplo, no es a los temas que afectan a las personas y a las familias. Entonces la vivienda queda ahí, la educación queda ahí. Hay muchas cuestiones que Europa quiere conseguir, pero lo deja al paso de los distintos estados. Y nosotros lo que pedimos es que haya una cooperación también en esas materias, que se unifique la doctrina, se unifique la legislación en los distintos estados y que además se cree una fiscalía común, como lo hay en materia de drogas, para materia de violencia de género, y que de esta manera circular por los distintos estados no ofrezca unas situaciones tan distintas, sino que las mujeres también nos sintamos protegidas dentro de esta Europa fortaleza. Europa que tiene esa frontera tan extensa a lo largo de los 28 países, aquellos que tienen frontera, los que están dentro no, que podamos circular también con esa tranquilidad de que los derechos fundamentales mínimos nos tienen en cuenta, que hay perspectiva de género en esa normativa europea. Otro tema importante, ¿creen que tiene ahora mayores oportunidades de ganar escaños frente a las elecciones europeas de 2009? Ya nos gustaría, ya nos gustaría, ojalá que sí. Yo pienso que ahora mismo es un momento para la unión, es un momento de participación ciudadana, porque nos han apretado tanto las tuercas que han conseguido el efecto contrario. Es decir, que la gente se reafirme, se confirme en sus postulados, se una con sus semejantes. Ahora mismo es un momento de virulencia en el buen sentido del movimiento feminista. Las asociaciones se juntan en redes, en plataformas, se comunican. Debido a la crisis, doña José María. Sí. Ha habido ahora como más uniosa, inclusive a nivel de vecinos, vecinas y redes, asociaciones de todos los niveles. Hay un ejemplo, ahora mismo había una asociación, no voy a decir el nombre porque no les he pedido permiso para hablar de ellos, que iba a morir, que convocó una asamblea para declarar la disolución y ha salido de ahí fortalecida con una nueva junta directiva, con unos proyectos magníficos y demás. O sea que estas cosas yo creo que sí, que la gente está viendo que se pueden conseguir cosas. Plataformas como contra la hipoteca o el Yo Decido, etcétera, están diciéndole, entre otras, 22M, es que son tantos, no quiero ofender diciendo unas y otras no. La ciudadanía ahora mismo está consciente de que tiene unos derechos y no los quiere perder. Respecto al feminismo, las mujeres feministas ahora mismo son conscientes también de que así como hasta hace un poco estaban diseminadas en una miríada de asociaciones distintas, tienen que agruparse, aún sin perder su identidad. ¿Quién es el enemigo del feminismo? ¿Quién es el enemigo de las mujeres feministas? El machismo, claro. O sea, es que hay gente que está oponiendo al machismo, el embrismo y está inventándose cosas como los feminazis y todo eso. No, eso no tiene sentido. Es decir, el feminismo, por definición, es la búsqueda, la lucha por la igualdad de derechos entre mujeres y hombres. No es quítate tú para ponerme yo, ni darle la vuelta a la sartén y ahora yo estoy arriba. No. O sea, el mayor enemigo que hay para el feminismo es precisamente el sistema patriarcal que ha permitido hasta ahora una casi impunidad de los asesinatos, y ahora que se están luchando, se está poniendo mejores medios, etcétera, cuesta mucho, porque se ha dejado calar en la sociedad que hay cosas que tienen justificación o que tienen que verse de determinada manera, y un asesinato es un asesinato y el valor de una vida es el valor de una vida. Que en muchos casos se dejan menores abandonados, traumatizados, huérfanos, familias rotas. Oye, que hay que ponerse en el lugar no solo de la víctima que es asesinada, sino de lo que le rodea, de sus vecinos, de sus amigos y familiares, que además, por otro lado, desde aquí animo a que denuncien. Es decir, siempre estamos diciendo que la víctima debe denunciar, pero la víctima está, en la mayoría de los casos, aterrorizada u obnubilada. O sea, a lo mejor la persona ni siquiera es consciente del camino que está tomando y a dónde le va a conducir. Entonces, yo lo que animo es a la gente que lo sepa, sea la vecindad, sea la familia, quien sea, que denuncie, que llame a la policía, que diga lo que está pasando, que la policía va. Lo sé por experiencia propia, porque en algún caso me he visto necesitada de hacerlo. ¿Y qué opinas? Y perdona, y le digo también a los varones
que no justifiquen nunca la violencia de otros, porque a los que realmente están cometiendo esa violencia es que los encuentro tan animalizados que no sé si dirigirme a ellos va a tener algún valor. Pero sí les digo que quien maltrata a quienes les ama, se están maltratando a sí mismos y se tienen en la peor estima, porque uno se perpetúa en su familia, en la gente que te ama. Si tú maltratas eso, es que no tienes ni derecho a llamarte persona. La violencia económica ha afectado, porque realmente hay un montón de parejas que se ven con ese tema. Claro. Hay casos que se pueden agravar por esto. Si ya no te digo ya los casos más graves, donde una persona está al borde de la muerte o en coma o se ha quedado discapacitada por palizas, ahí el tema económico no pinta tanto, porque ya es la vida la que está en juego. Pero sí es verdad que hay casos que podrían cortarse a tiempo y no generar esa tragedia. De todos modos, y se están frenando porque no hay medios. De todos modos, hay determinadas sentencias, hace 2 semanas también de un juzgado de la península de Andalucía, que realmente la señora mayor aceptaba pues que su maltratador, también mayor, volviera a su casa, en vez de estar vagando por el pueblo. Realmente, entonces, ¿para qué sirve denunciar ante un caso como este? Yo no me fijaría tanto en la señora, que la pobre, pues mira, si un juez decide que puede volver, ¿qué va a decir una señora que no tiene esa formación jurídica? Es decir, no conozco el caso en profundidad, lo he leído en los medios y los medios, respetando el presente, tampoco son juristas, entonces pueden dar la información de aquella manera, es decir, lo que les cuentan, como es lógico y normal. Entonces yo soy más de mirar la jurisprudencia por mi formación jurídica y de ver lo que ambas partes han alegado y demás. Por lo que yo sé, al tratarse de personas tan mayores, muchas veces la justicia tiene la creencia de que a medida que se avanza en edad se pierde peligrosidad. Y debido al estado de carencia, vete tú a saber por qué, de ese señor, o que no lo aguantaban en el asilo tampoco, precisamente por su carácter, que puede que incluso hubiera una demencia senil o un inicio de Alzheimer, yo no lo sé. Lo que sé es que, ¿cómo puede un juzgado, cuando hay una orden de alejamiento en vigor, declarar que por falta de medios vuelva a vivir en su casa, que el Estado se haga cargo de sus asesinos en potencia? Es decir, es que lo que no podemos es nosotras seguir cargando con estas historias, sobre todo porque las mujeres han sido educadas en la sumisión, han sido educadas en la resignación, en la comprensión, en el amor, en el cobijo, en todo eso que sea. En aguantar también. En aguantar, por eso digo la resignación. Aguantar. Entonces incluso se decía resignación cristiana. Se mezclaba todo, la ley, el derecho con la religión, con la norma moral, etc. Y claro, eso ha sido demasiado tiempo, no podemos pedirle ahora a la gente que de golpe y porrazo, porque hay una ley que salió en 2000 no sé qué, ahora ya se borra toda la etapa anterior y todos los años. Por desgracia, todo lo que afecta al ámbito social es lento, todo lo que se tarda tanto en romper no se puede recuperar en un segundo, ojalá, ojalá. Hablabas antes también de las redes, que se han creado redes de vecinos, de ciudadanos, con el tema, por ejemplo, de estos desahucios, de un montón de asociaciones que están implicadas en problemas que tiene la ciudadanía, como el tema de la violencia de género, el tema también de la vivienda, el tema también de la pobreza energética, que hay muchísimas personas que ni siquiera puedan pagar el recibo de la luz. Importantísimo. Entonces, ya la ciudadanía se está dando cuenta que tiene unos derechos y unos deberes. Realmente, ¿cómo ves el tema de estas redes de ciudadanos, que cada vez más son más? Me parece perfecto. Y a través de las redes sociales que se apoyan, se comunican. Sí, me parece perfecto. Es decir, en este país se supone que desde hace unos años se trataba de potenciar la participación ciudadana. De hecho, se legalizó y se legisló sobre la materia, ¿no? Bueno, se legalizó. Estoy diciendo en realidad se legisló. Derecho hemos tenido siempre, lo que pasa es que los cauces no estaban bien definidos. A partir de cierto momento, ya dije al principio que nos han estado apretando las clavijas más de la cuenta, la formación de determinadas plataformas que están asesoradas por personas que tienen conocimientos jurídicos de manera desinteresada, porque en muchos casos la gente no tiene dinero para pagarse gabinetes o despachos jurídicos en condiciones de estar ahí respondiendo como su trabajo de manera continuada, etcétera. Pero estos profesionales que se ofrecen voluntariamente, desinteresadamente, muchas veces trabajan muchísimo y muy bien.
Entonces, a medida que se van logrando objetivos, la gente se va animando. Que esto tiene mucho que ver con lo que hablamos antes. Sí. Si las mujeres no ven conseguirse nada, es difícil que se vayan animando a seguir denunciando y para adelante. Pero volviendo a las plataformas y a las redes, yo creo que esto es el principio de aquello que antes se llamaba la era de Acuario, que era que todos íbamos a estar conectados, interconectados unos con otros, todos los seres humanos. Y yo creo que eso está muy bien, lo de la aldea global, en contra de la globalización, que tiene otra connotación diferente. Las palabras son muy importantes y las personas que no tienen acceso a escucharlas deben tener acceso a lo que estamos diciendo, pues utilizando los signos o lo que sea. Es decir, todas las personas tenemos que estar conectadas y con acceso a todos los medios que desarrollen nuestras capacidades. Todos tenemos derecho a una vivienda digna, al acceso a la educación, a la cultura, a un medio laboral digno, que es algo que también estamos perdiendo de una manera galopante. Y que en muchos casos los gobernantes estatales le echan la culpa a Europa, como si nuestros representantes no fueran a Europa, y los representantes de cada Estado miembro son los que se juntan para tomar las decisiones. El Banco Central Europeo está formado por los gobernadores de todos los bancos centrales de los 28 Estados miembros. A ver, entonces tenemos que dejar de pensar que las cosas nos vienen de fuera, como si vinieran los extraterrestres y nos ponen aquí una normativa, nadie fue. Hemos visto, yo creo que todo el mundo ha visto en algún momento cómo incluso gente de la política con representación parlamentaria, habiendo aprobado una ley, critica la ley como si fuera que la ley le fue impuesta. Pero es que esa ley fue aprobada por ese grupo político dentro de un parlamento, y que yo sepa en ningún momento se presentaron esas enmiendas ni se planteó de otra manera el cambio. Entonces estamos muy acostumbrados a quitarnos las culpas de encima y a echárselas a otros. Cuanto más lejos mejor. Nos viene muy bien que parece que la Unión Europea está lejos, pero la Unión Europea está en todas partes. Tiene páginas web de información, oficinas, agencias, representaciones, comités en todos los Estados miembros. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea puede recibir demandas no solo de los estados y de las empresas y de las asociaciones, sino de las personas de forma individual. Y en temas laborales ha sacado mucha cosa adelante. Por ejemplo, lo que llamamos las azafatas o auxiliares de vuelo, que es cuando se han ido incorporando los chicos, han logrado muchas cosas a través del Tribunal de Justicia Europeo en orden a condiciones laborales, a requisitos laborales. Y en temas de igualdad. Y en temas de igualdad, importantísimo. Sí. Para aquellas personas que se acaban de incorporar a este programa, les recordamos que nos encontramos con doña Juana María Santana, vicepresidenta de Iniciativa Feminista y cabeza de lista de la candidatura europea por Iniciativa Feminista para este 25 de mayo del 2014. ¿Qué opina usted del sistema de listas cerradas? Bueno, eso es como cuando preguntan por las elecciones al Congreso, el sistema DONT que frena todo reparto y demás. Bueno, lo frena para unos y lo alimenta y lo engorda para otros, ¿no? El caso de las listas cerradas, en este caso concreto de la Unión Europea, es un tema de España. Es decir, las elecciones, ya la organización interna se deja a cada Estado miembro. Y en nuestro caso, solo en el Senado tenemos esas listas abiertas donde las personas pueden elegir candidatos y candidatas de una o de otra formación aleatoriamente. No tan aleatoriamente, porque la persona lo hace por sus convicciones o por la confianza que le inspira a determinada persona. Pero me refiero que no se tiene que seguir un rígido orden, ¿no? En este caso, en las listas son 54 las candidatas y candidatos que se pueden presentar, más 10 suplentes, son 64 personas. Claro, tú te las tienes que tragar con papas. Se tiene que designar una lista, una candidatura. Y a lo mejor de esa candidatura, de los 54 titulares, te vienen bien 2, 3, 5, 10, 20 o 1. Pero es que no puedes elegir de otra. En este sentido, yo creo que no será mejor para las formaciones políticas que están en el poder, pero desde luego es mucho mejor para la ciudadanía saber que si va a mandar para allá un plantel tan grande de personas, que sean las personas que quieren que las represente.
porque a lo mejor resulta, mira, esta persona es muy buena defendiendo tal, que lo sé, y esta otra persona es muy buena defendiendo esta otra cosa, o este otro tiene mucha formación en este terreno y ha sacado para adelante determinadas cuestiones, pero es que están repartidos en varias listas. Entonces, en vez de abrir las listas, como se está haciendo ahora, las primarias y que todo el mundo pueda entrar, no lo digo con sorna, digo qué es lo que está pasando. Un poco porque vas a colocar en la cabeza de lista a quienes a ti te interesa y luego vas a rellenar, pues tampoco es plan. Porque es que algunas formaciones pueden sacar casi los 54 diputados y diputadas. Entonces, yo creo que el sistema de listas abiertas favorece la participación ciudadana y el sistema de listas cerradas favorece el mantenimiento del poder establecido, pero claro, con la que nos viene cayendo, yo no sé si la gente quiere seguir manteniendo ese poder o quiere cambiar, pero la gente se asusta, es decir, ante lo nuevo preferimos a lo mejor picotear y de esa lista tan atractiva preferimos coger una o dos personas o tres y seguir votando conservadoramente en esta otra. Eso nos permitiría hacer mayor juego, pero han decidido eso. Hay una ley orgánica del régimen electoral general que es el marco legal en el que nos movemos, que no admite participación ciudadana, iniciativa legislativa popular, porque es una ley orgánica y está vetada en ese caso por la Constitución. Y luego el desarrollo reglamentario pues tiene que ir dentro de lo establecido en esa ley. Entonces, la ciudadanía no nos queda otra que exigir el cambio desde fuera, manifestar si estamos o no conformes con los temas tal cual están diseñados, porque todo es mejorable, todo es renovable, o sea, todo es perfectible. Yo puedo hacer una cosa hoy, viendo el rodaje y viendo las críticas, si son favorables o no, los tengo que cambiar. De hecho, la Constitución la hemos cambiado en 2 ocasiones cuando ha hecho falta, según la Unión Europea. En un caso para dar el derecho de sufragio pasivo a los extranjeros comunitarios que puedan presentarse a las elecciones locales, y en otro caso para la ley de transparencia, para que se ponga por delante el cumplimiento de los compromisos presupuestarios con Europa de las necesidades sociales que puedan haber en un momento determinado, o sea, intentando evitar determinados déficits y demás. ¿Cree usted que hay un desconocimiento de lo que se hace en Europa y quién es responsable de ese desconocimiento que no nos llega, o a lo mejor nos llega pero realmente cambiamos de canal? Bueno, hacer que la información sea atractiva ya es otro tema, pero la información tiene que llegar. Se entenderá mejor, se entenderá peor, pero tiene que llegar. Y de hecho, tantas culpas que se le echan a la Unión Europea da subvenciones millonarias a los distintos partidos, que no levanto ninguna calumnia, que está el boletín, el diario oficial de la Unión Europea que publica todo aquello que supera determinada cuantía, y están los partidos nacionales de España que han accedido a esas subvenciones con el único objetivo de divulgar, de formar en materia comunitaria. Y yo personalmente, y soy persona que está mucho en la materia, no he visto nada. O sea, no se trata de hacer jornadas internas ni formación interna, se trata de formar a la ciudadanía. Y la ciudadanía tiene idea de lo que es Europa, que es una unión, que ahora mismo hay 28 países, porque nos lo dicen machaconamente, que somos 500.000 de habitantes y poco más, y que Europa ordena, y además la han estado visibilizando a través de Angela Merkel. Como Europa es como un ente que nos pisotea y que nos impone y que no nos tiene en cuenta y no sé qué. Cuando hasta hace poco éramos un país, como quien dice, subvencionado por la Unión Europea, que era la buena, que era la que daba las subvenciones, la que hacía las carreteras, los fondos sociales, etc. Y ni blanco ni negro, hay toda una gama de grises y hay todas unas subvenciones, unos recursos económicos y personales al servicio de la información de la Unión Europea. Sin embargo, mi partido, Iniciativa Feminista, que tenemos medios, no sé cómo decirte, de ínfimos que son, estamos más formados por la voluntariedad y la pasión y la formación y las ganas, de la buena voluntad, por supuesto, de la gente que estamos ahí, que los medios económicos y financieros que tengamos, subvenciones ninguna, ni las queremos, porque tampoco queremos ahora fidelizarnos. Si fuera necesario, no estamos en contra de las subvenciones, es un fomento de la acción que está muy bien, pero nosotras ahora mismo no nos lo podemos permitir, preferimos nuestra independencia e ir saliendo adelante.
Entonces, como te digo, nuestro partido, Iniciativa Feminista, a pesar de sus escasos medios, se ha hecho un vídeo divulgativo, pues como se pueda, será más bonito, será más feo, se ha hecho con mucha ilusión. Informará más, informará menos, pero por si te quedas con ganas, ahí ponemos las páginas web para quien tenga acceso a los medios tecnológicos, que no todo el mundo los tiene. Damos las direcciones de las agencias y oficinas. Decimos, por ejemplo, cómo te puedes dirigir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en qué casos. Y yo creo que eso es interesante para la gente. También les decimos que se animen a votar, que no es algo lejano y que no es algo que ni nos va ni nos viene. Antes se decía que era un cementerio de elefantes. Pues debe ser que mandamos mucho, porque nos han caído una serie de cosas que decimos que no nos gustan, y ¿quién estaba allí para defendernos? Yo no puedo tampoco calumniar a esas personas. Yo no sé por qué, con qué criterios se estaba enviando gente. Yo lo que sí digo a la ciudadanía es que trate de formarse, porque los medios están ahí, el boca a boca, el pedir, por ejemplo, a medios de información como ustedes, que llegan a más gente, porque llegan a las casas a través de la tele, a través de la radio, a la gente más joven a través del Face, etcétera. Pues bueno, pedirles esos contenidos, decir, bueno, ya que ellos, los que están obligados, no lo hacen, ustedes, por favor, pues vayan diciéndonos cositas. Y a mí me consta que por lo menos en este canal sí se ha hecho. Doña Juana María, ¿cuál es el principal enemigo de estas elecciones europeas? La abstención, porque las elecciones europeas antes se miraba como que estaban muy lejanas, o siempre se veía una lectura en clave nacional. ¿Qué opina de ello? Es cierto que se veía en clave nacional. O sea, ¿a mí qué me aporta esas elecciones? Eso no sirve para nada, o eso es algo como decorativo, ¿no? No, no lo es. Ya estábamos diciendo todo el tiempo cómo nos afecta en lo social, nos afecta en lo penal, nos afecta en lo laboral, nos afecta a todos los niveles, y en lo económico muchísimo. Entonces, la abstención no es como en el Congreso, no va a beneficiar exactamente a unos exclusivamente por esa abstención, pero está claro que hay una ciudadanía que está mucho más fidelizada a determinadas orientaciones políticas, que va a votar siempre. Con lo cual estamos dejando en sus manos muchas de nuestras decisiones. Yo jamás recomendaría a nadie que dejara de votar, y yo no he estado siempre tratando de entrar en política, que lo estoy tratando desde 2009. Sin embargo, mi actitud ha sido siempre ejercitar los derechos que tenemos. Si no los ejercitamos, los vamos a perder. Entonces, nos parece poco solo votar, pero por lo menos tenemos que votar. Hay que votar para luego exigir, para luego plantear. Hay que hacer propuestas a los partidos políticos. Hay que decirles, oye, yo te voy a votar, pero te voy a votar si me explicas esto y aquello, si cambias esto y lo otro, si no, no te voy a votar. O te voté, pero incumpliste, y ahora le voy a votar a otros. Es que la democracia es así. La democracia no es mantener en el poder una tiranía de 2, ni de 5, ni de 3. ¿Y qué sentido tiene hacer entonces un programa electoral si no se cumple? Ninguno. Engañar. Es decir, si tú haces un programa electoral poniendo lo que a la gente le gustaría oír, que yo me he tomado la molestia de verme las campañas anteriores y de leerme los programas, y realmente hay gente que forma la dualidad y que sin embargo llevaban todo igual, que tú dices, pero bueno, parece que es que tienen el mismo diseñador, ¿no? O diseñadora. No tiene ningún sentido, es decir, la mentira tiene las patas cortas. Y yo creo que cuando la ciudadanía se ve engañada por un programa, tiene que elegir. Hay más cosas dentro de la panoplia de elecciones de orientación política. Tampoco está bien lo que hace a veces lo que llamamos la izquierda, que es castigar votando a entes disparatados o contrarios totalmente a lo progresista. No tiene sentido. Ni quedarse en casa ni votar. A veces me dicen que con eso se ofende a la gente porque son sus opciones. Mi ánimo no es ofender, pero mi ánimo es informar. Esas opciones son nocivas para la salud social. Son nocivas para la ciudadanía, porque si tú no votas, estás dejando en manos de los que votas la elección del poder que vamos a tener. Y si tú votas contrariamente a lo que piensas, perdóname, pero yo es que por más vueltas que le dé no le encuentro sentido. Entonces yo creo que hay que votar en conciencia, hay que reflexionar.
hay que informarse y hay que quitarse el miedo, porque no vamos a poner a alguien ahí para que esté 30 años. Vamos a poner a alguien para que esté el tiempo necesario, en este caso son 5 años, pero el tiempo necesario para ver si nos va bien o no nos va bien. E incluso a la mitad de la candidatura, porque hay que dar un margen de tiempo, hay que mostrar el desagrado hacia el giro que están tomando las cosas. Que a veces hay opciones muy pequeñitas y tú dices, ¿para qué les voto? Porque allí no van a tener fuerza, pero es que así nunca la tendrán. Todo empieza pequeñito, el PSOE empezó con un diputado en Madrid. Y ha estado gobernando más tiempo ya que ningún otro en la era democrática. Todo empieza pequeño, luego te puedes aliar allí dentro con otras opciones formando los grupos parlamentarios. Y después no olvidemos que, por ejemplo, el voto femenino en España lo logró una persona, y en muchos casos lo que es importante de verdad por la ciudadanía lo ha logrado una persona, la abolición de la esclavitud, determinados avances sociales que luego esas personas las cogen y las despeñan y las extraditan, es verdad, pero el logro queda ahí. Ya la persona, bueno, sabemos que a veces se denigra la figura de la persona que hace algo por el avance social, no me preguntes por qué. Debe ser una especie de defensa social para que no se crea mejor que nadie, no lo sé. Eso no es lo que estamos ahora discutiendo. Lo que te digo es que la abstención no es buena y que hay que votar en conciencia y luego, pues, si no conviene, cambiar el voto para la siguiente vez. ¿Cree usted que la gente está bien informada de lo que significa Europa? Y lo que estaba usted hablando antes, de lo que se juega en estas elecciones europeas. No, porque falta información. Y no solo falta información, sino que la gente no está formada, porque no todo el mundo es jurista, para entender la información que se da. Cuando la gente oye hablar de reglamentos, directivas, una recomendación de la Unión Europea, una decisión de la Unión Europea, no sabe de qué le están hablando. Es decir, no sabe si esas cosas son vinculantes o no, si van dirigidas al Estado o a las personas, qué consecuencias va a tener. Entonces, en ese vídeo también indicamos que el reglamento es equiparable a la ley. Muchas de las personas que conocemos han solicitado en algún momento subvenciones que están dotadas con fondos sociales. Entonces no solamente se utiliza la normativa española, sino también los reglamentos europeos. Entonces ahí lo entendemos, esa es la normativa, pero es normativa directamente aplicable. Las directivas, cuando la Unión Europea quiere conseguir algo, pero da un plazo de tiempo para que todos los estados internamente vayan acoplando su legislación a lo que se quiere conseguir, entonces utiliza eso, la directiva, y ya sale como una ley interna. Por ejemplo, las leyes de igualdad han salido de directivas europeas que intentan fomentar la igualdad entre varones y mujeres de distintos estados. Una recomendación, pues por ejemplo, no es vinculante, pero sí es algo que te va advirtiendo del camino que se quiere tomar. Por ejemplo, cuando se dijo que se desapareciera del lenguaje español la palabra señorita, que nadie era señora porque un señor le pone un anillo, ni porque tal, que todas somos señoras, igual que todos son señores y no existe el señorito. Pues cosas así. O una decisión, pues cuando a lo mejor se dirige la Unión Europea a una empresa o a un grupo de personas, a un grupo de Estados miembros o incluso a una persona y le dice, usted puede o no puede o debe o no debe hacer algo como consecuencia pues de un pleito ante el Tribunal de Justicia Europeo o como consecuencia de alguna queja presentada o de la aplicación de una norma, etcétera. Pero esa es la normativa comunitaria que estamos aplicando. Oímos hablar de los tratados y son un montón, pues todos ellos se están aplicando a la vez. La historia de la Unión Europea es compleja porque no solo están los que formaron las comunidades, sino las de adhesión de cada uno de los países, los que reforman a los anteriores, y todo eso junto es lo que se llama acervo comunitario. El acervo comunitario es el conjunto del ordenamiento jurídico, digamos, comunitario, que cada Estado miembro que se incorpora ha de aceptar y ha de cumplir. Por eso algunos están a la espera, porque tienen que adaptar sus ordenamientos internos, y muchos de los que están a la espera lo están precisamente porque no respetan los derechos de las mujeres. Entonces, no es baladí el tema, somos personas, aunque cueste tanto entenderlo, somos personas con igualdad de derechos, y no basta con no discriminar. No, mira, es que en esta norma yo no digo que dejo fuera a las mujeres, no basta con discriminar. Cuando se viene de una situación tan larga de discriminación, además hay que fomentar la igualdad. Hay que procurar que las mujeres se incorporen a lo nuevo, no decir, no, si yo no les prohíbo, ellas no vienen.
No, las mujeres han sido y siguen siendo, por desgracia, en muchas partes del planeta, vilmente pisoteadas, ninguneadas o postergadas, como hace la Constitución con las infantas. Y eso lo tenemos en España, un país de pro en materia de igualdad, o por lo menos lo era. Eso es lo que tenemos. Entonces no todos somos iguales ante la ley, porque ahí en el tema de la sucesión a la corona realmente prevalece el varón a la mujer, ¿no? Sí, no es algo que nos parezca, es que está escrito. Está escrito. En el artículo 57 dice exactamente, se preferirá el varón a la mujer. Y me pueden decir, eso es una tontería. Pues si es una tontería, ¿por qué está en la Constitución? Es que no quiero tonterías en la Constitución. Esa tontería ha costado que un señor pase por delante de los derechos de su hermana, cuando la regla general es que sea la primogenitura la que marca esa herencia, que por otro lado es otro debate. Si a estas alturas de la película el ser una monarquía o una república vendría mejor o peor a una democracia, eso ya es otro debate, que no viene al caso en las elecciones europeas porque es un debate interno. Pero lo que sí viene al caso de las elecciones europeas es que la normativa tiene que ser igualitaria. Nuestra Constitución se reformó para que pudiera entrar en vigor el Tratado de la Unión Europea, con aquello de que los comunitarios podían ser elegidos en las elecciones locales. Nuestra Constitución se debería reformar también porque no es igualitaria. Lo que pasa es que como la reforma de ese artículo está dentro de la reforma agravada de la Constitución y llevaría una disolución de las Cortes y la convocatoria de referéndum y demás para que se aprobara esa reforma, nadie lo quiere hacer porque la gente, una vez pilla escaño, quiere su legislatura entera, salvo que le convenga soltarla corriendo porque le están yendo muy mal las críticas, anticipa elecciones y así estamos. Entonces yo creo que hay que ser serios y serias y hay que cambiar esa Constitución, porque esa Constitución fue hecha por una ponencia de 7 varones que se aliaron con las fuerzas de hecho y de derecho en aquel momento, copadas también en sus puestos dirigentes por varones, procedentes además de una larga tradición exclusivamente masculina. Y es lo que tenemos, hasta buena está la Constitución para lo que podía haber sido. Pero eso se debería cambiar porque se puede y se debe cambiar. Doña Juana María, ¿qué ocurrirá si pierde Iniciativa Feminista en estas elecciones? No me has preguntado qué ocurriría si ganamos. Esa pregunta me interesa, ¿me lo vas a hacer también? Claro. Ah, bien. Primero si perdemos. Vale, si pierde, pues, ¿qué pasará si pierde? Nosotras vamos a seguir. Nosotras... como en todo, yo recomiendo a toda la persona que se está formando, que es muy joven, yo le digo siempre, no pienses solo en ganar, piensa en que vas a participar y te estás formando por el camino, que llegará tu momento. Pues bueno, llegará el nuestro, si no es ahora, llegará en algún momento. Lo veremos nosotras las que estamos dentro o estaremos quemadas como ruedas de camiones viejos y tiradas a un lado, no lo sé. Pero... ¿Se ganan entonces? No, pero te digo ya, vamos a continuar. Es decir... Esto es un barco, sí, que se ha echado a la mar y es complejo y es difícil montar un partido, elaborar unos estatutos, registrarlo en el Ministerio del Interior, dotarlo de una cuota de afiliación, ganarse las simpatías, que las antipatías no te tiren hacia atrás porque no todo el mundo lo ve con buenos ojos. Nos habían dicho al principio incluso, ¿por qué no quitan la palabra feminista? Y nosotros decíamos, ¿por qué enmascarar? Que quiten todos los demás sus alusiones a aquello, ¿verdad que no? Porque es lógico, porque se supone que vas con la verdad por delante, que estás informando de quién eres. Nosotros somos una iniciativa feminista, como hay tantas en Europa ahora mismo, principalmente las suecas, que fue donde partió. En España los antecedentes son del Partido Feminista Español, que era una federación de partidos de los distintos territorios, que se presentaron también a sus elecciones, pero que el coste tan alto de todo lo que se tiene que mover para lograr, pues hizo que no continuaran, que siguieran en estado latente. Nosotras hemos salido y esperamos no pasar nunca ese estado, sino seguir siempre activas. De hecho, no solo fuimos a las europeas, sino que fuimos al Senado, triplicamos los votos respecto a los conseguidos anteriormente. Y bueno, yo creo que el camino que estamos siguiendo es un camino digno, no estamos haciendo las cosas dentro de lo que podemos, nuestra difusión es pequeña, pero estamos inmensamente agradecidos a las personas que nos han apoyado y nos siguen apoyando. Y nuestro programa está ahí para todo el mundo, se publicará cuando sea pertinente, porque tampoco nos podemos anticipar.
pero está basado en las reivindicaciones feministas y en la igualdad inclusiva, la igualdad que no es arquetipo de varón y mujer perfectos, adultos, jóvenes, que hablan, caminan y todo por sus propios medios. Las personas son variadas, son diversas en todas sus facetas, y nuestra igualdad no es exclusivamente de manera abstracta entre varones y mujeres, es entre todas las personas. Da igual la etnia, da igual el sexo, la orientación sexual, la diversidad. Tenemos que tener en cuenta todo eso, con perspectiva de género, sí, pero todo eso. ¿Y si ganan? Haremos una fiesta, lo primero. Eso es lo primero. Lo primero, porque sería muy bonito. Yo solo recuerdo que la vez que nos publicaron la candidatura proclamada como la primera en el BOE, estuve llorando toda la mañana en mi trabajo de alegría, pero llorando. Era una alegría muy grande. Entonces, si ganamos, lo primero es pararnos a reflexionar las estrategias que vamos a utilizar para que las prioridades, que son lo más sangrante, como te dije al principio, del programa, cómo vamos a hacer para llevarlas adelante dentro de algo tan macro como es el Parlamento de Estrasburgo. Pero con toda la ilusión del mundo y con todas las ganas, buscaremos los apoyos convenientes, en su caso si los hubiera, si no, pues nos iríamos al grupo de los no identificados, pero desde allí seguiríamos batallando. O sea, nosotras asumiríamos ese cargo pues con una ilusión tremenda, como quien coge el testigo para empezar una carrera olímpica. Para nosotros sería algo muy grande, porque significaría el respaldo no solo del movimiento feminista, en quien confiamos que nos reconozca como abanderada de ese movimiento, que es nuestra formación o pretende ser, sino de la ciudadanía, porque nosotras hacemos las cosas para la ciudadanía, no para contentar a las élites del movimiento feminista. Eso lo tenemos que tener claro. Yo recuerdo cuando nos pidieron el currículum para ponerlo en la página web y para difundirlo, yo di un currículum humano. Y me dijeron, no, tenemos que atender al esto. O sea, internamente se genera pues distintos puntos de vista y es democrático el funcionamiento, gana la mayoría. Pero mi opinión era que a la gente le interesa saber que yo sé de vivienda, le interesa saber que soy experta en Derecho de la Unión Europea, le interesa saber que llevo muchos años en el asociacionismo, Jesús, casi no lo digo, ciudadano, que estuve en Médicos del Mundo, que sigo afiliada como socia, cuál es mi compromiso con las redes y las plataformas feministas aquí en Gran Canaria y en Canarias, cómo se interviene a nivel nacional. Es decir, que he ido por todas las universidades del país llevando adelante proyectos de corte social, no solo ahora, de cara a las elecciones. De hecho, quizá ahora nos llaman menos porque el tema político hace que algunas personas se arruguen más y digan, no puedo apoyarte, pues porque este otro me ayuda o no me interesa, en fin. Sin tirar piedras a ningún lado, porque nosotros vemos la política de otra forma, vemos la política como el resultado de un consenso generalizado de la población en que salga elegido determinado, siempre que el sistema político de turno lo permita, porque a veces se distorsiona lo que quiere la ciudadanía, y entendemos que el trabajo de la gente que está en política es trabajar por lo que ha prometido, y si no se puede conseguir con total honestidad, se tiene que decir los motivos o establecer los plazos en los que se va a hacer. Pero eso de vamos a hacer tal, no dotar presupuestariamente, tirar el dinero para otro lado, olvidarse de los temas, sacar de la chistera temas nuevos y difíciles, todo eso nos tiene bastante aburrida la ciudadanía. Entonces, pues bueno, yo animo a que se formen, a que se presenten, a que voten, a que participen, a que critiquen, a que protesten y a que digan lo que está bien también, porque si no, no hay una idea clara de por dónde se tiene que tirar, solo la crítica no. También qué es lo que está bien, qué es lo que nos gusta, porque hemos perdido cosas que no se sabía que estaban gustando tanto y de repente nos encantan. O hacer propuestas de mejora y presentar preguntas en las mesas parlamentarias y presentar mociones y presentar iniciativas legislativas en la materia que se pueda, o presentar quejas de aquellas otras que están exentas de iniciativa legislativa para que se modifiquen. Entonces yo creo
que hay medios, pero que falta sobre todo que se divulgue esa cultura de lo electoral, de lo político, de lo jurídico y de lo social. Y para ello, lo que menos nos conviene es que se reforme la educación de la manera que se quiere reformar, dejándonos todavía más a la plebe carente de todo aquello, porque la gente que va a colegios privados pues ya se estudia 3 idiomas, música, valores y lo que quiera, pero que en una escuela pública estén recortando, ¿pero qué esperan? O sea, que ahora estemos haciendo gente programada para trabajar al mínimo coste, con los menos derechos, porque claro, es que no sabes nada más que aquello, mecánica o informática o inglés o lo que te toque, pero no sabes nada más, porque te hemos quitado el dibujo, que es una percepción distinta que te da de las cosas, la música, que vete a saber si además es tu potencial, tu capacidad, no lo sabemos. Y una serie de cosas como cambiarte religión por... No son alternativas. La religión debe ser optativa porque esto es un estado confesional, pero los valores sociales debe ser una obligatoria independientemente de la ética y la religión que tú preconices en tu casa y que utilices. Es decir, yo creo que se nos está enfocando la ciudadanía no solo a no saber, sino a saber menos todavía y a embrutecernos. Y yo creo que hay que luchar en contra de eso. Hay que luchar porque tenemos los medios, así que tenemos que exigir que se mantenga la educación que nos gusta, diciendo primero qué es lo que nos gusta y diciendo después cómo queremos seguir teniéndolo. ¿Algo más que quiera añadir para finalizar esta entrevista? Me gustaría añadir algo, pero todavía no puedo. No se puede. Lo que sí me gustaría es que no se olviden de nosotras, que somos... ¿De aquellas personas que nunca han ido a votar? ¿O aquellas personas que votan por primera vez? ¿Aquellos chicos y chicas que votan porque por se primera permitan... Bueno, los chicos y chicas que votan por primera vez tienen que reflexionar y tienen que mirar hacia todos lados. Y tienen que decidir en conciencia igual que todo el mundo. Pero aquellas personas que a lo mejor pensaban no ir a votar o que piensan que para lo que hay no merece la pena, que piensen que hay otras cosas que a lo mejor merecen la pena. O que por lo menos se pueden permitir arriesgarse, entre comillas, puesto que no iba a hacer nada. Pero bueno, yo no quiero ese voto caído de la mesa, ¿eh? Yo me gustaría tener en su día, cuando se pueda, me gustaría que la gente que nos mire con cariño y que nos mire porque valemos. No solo porque, total, para lo que iba a hacer, pues le voto a esta, no. O sea, yo creo que valemos, que hay un grupo ahí de personas, no solo los que están en la lista, sino fuera de esa lista, que nos han venido apoyando, que están ahí, que se han incorporado o se incorporarán, que merecen la pena y que son opciones válidas, que son gente formada y gente bien. Y yo creo que lo único que diría es eso, que piensen que no es todo lo que nos ofrece, o sea, no es todo lo que está cercano y sencillo, que a veces más allá, un poquito más allá, caminando un poco encuentras las cosas más baratas y mejores. Y fíjate tú, ya compré aquello carísimo que se me rompió en 2 días, no sé, yo no digo más. Pues nada, pues muchísimas gracias por estar aquí esta noche, gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches, ya terminamos con la entrevista de doña Juana María Santana, vicepresidenta de Iniciativa Feminista y cabeza de lista de la candidatura europea para mayo del 2014. Y hay una cita de Simón Bolívar que dice que un pueblo ignorante es víctima de su propia destrucción acerca de la educación. Que tengan una feliz noche. Muy buenas noches, Gran Canaria.